Hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Begoña Pavón. Ella es licenciada en Medicina, MBA y máster en Comunicación en las Organizaciones, formada en diferentes escuelas de desarrollo personal y profesional de coaching, dedicada actualmente como emprendedora al mentoring y al coaching estratégico. Bueno, ¿cómo estás, Begoña? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes, Pilar, y buenas tardes a todos los que estáis ahí escuchando. Pues encantada de estar aquí compartiendo este espacio tan chulo y tan interesante contigo y con toda esta gente que nos escucha, nos ve. Muchas gracias, igualmente. Eres una mujer apasionada, una mujer resolutiva, atrevida, valiente, pero ¿cómo te recuerdas tú de jovencita? Cuéntanos. Pues yo creo que de jovencita no tiene nada de todo eso, fíjate lo que te digo. O sea, que no. No, yo me recuerdo de jovencita como una chica muy tranquila, muy tranquila, muy... Es verdad que sí sigo conservando algo y es que yo ya tenía entonces mucha fuerza de voluntad y la sigo teniendo y mucha capacidad de trabajo que sigo manteniéndola, pero yo no, para nada, era mucho más introvertida, bueno, hablaba muchísimo menos de lo que hablo ahora, créeme, pero bueno, yo creo que la vida te va poniendo en situaciones que hacen que tengas que tomar decisiones y que entonces sí que empiezas a ser resolutiva y vas evolucionando hasta ser la persona que eres hoy, ¿no? Y la verdad es que de verdad que no se parecen. Yo creo que si alguien de mi época de aquella me viese ahora, no daría crédito, no creerían que es la misma persona que conocieron en su momento, fíjate. ¿Estudiaste medicina por vocación o qué es lo que te llevó a querer ser médica? Pues mira, es una pregunta que me he hecho muchas veces, ¿no? Yo solo recuerdo precisamente eso de jovencita, que cuando me preguntaban, ¿tú qué quieres ser? Y yo siempre decía, yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar medicina. Y de hecho en mi familia no hay tampoco ningún antecedente, o sea, que no era ni siquiera por influencia familiar ni nada por el estilo. Y como tal, pues así seguí, voy a estudiar medicina hasta que efectivamente estudié medicina. Lo que ocurre es que, bueno, luego cuando terminé de estudiar medicina, pues realmente no es lo que yo, o sea, no sale todo como se suponía que debía de salir en cuanto al destino profesional, pero bueno, encantada de la vida con la carrera que estudié y sinceramente no me importaría volver a hacerla, te lo digo de corazón. Es una carrera que te enseña, además de medicina, muchísimas más cosas importantes. ¿Cómo y cuándo empezaste tu carrera profesional? Pues mi carrera profesional empezó, bueno, en realidad un par de años después de acabar la carrera, porque cuando terminé la carrera yo ya había decidido dedicarme al mundo de la empresa, entonces hice 2 años más pues, el máster en el IES para poder tener un poco pues, algo que me sirviese de puente para entrar en el mundo de la empresa, porque realmente en la carrera de medicina pues solo sabes algo de medicina y ya, no sabes mucho más. Y entonces, bueno, pues yo inmediatamente después que ya terminé el máster empecé a trabajar en el mundo de los laboratorios farmacéuticos. O sea, que allá por el año, para que hagáis cuentas, por el año 92, para ser exactos. Bueno, ya has dedicado muchos años a trabajar en multinacionales como directiva, ¿no? ¿Cuándo decides dejarlo y por qué? Pues fíjate, es verdad que yo pasé luego muchos años a partir de ahí evolucionando y trabajando pues, en puestos de dirección, pues prácticamente en total yo creo que unos 13 o 14 años. Y lo cierto es que la decisión de dejarlo tampoco fue del todo provocada por mí, fue, bueno, pues como ocurre con la gente, pues al final tienes algún desencuentro con alguien y ese desencuentro acaba pues forzando un despido y diciendo, bueno, pues me tomo unos meses sabáticos, descanso y vuelvo otra vez a lo mismo, porque de hecho a mí me encantaba el trabajo que hacía, me parecía muy divertido y aprendía muchísimas cosas. Pero bueno, basta que hagas un parón y que te pongas a pensar, ¿no? en más allá de tu trabajo, lo que tienes, quién eres en ese momento, qué vida desarrollas y que realmente pensar con los años que a mí me pasó eso, que aproximadamente fueron con unos 40 años, si eso es lo que yo realmente quería para mi vida, y ahí es donde decidí dejar de trabajar para otros y empezar a trabajar para mí en ese momento. ¿Y por qué y para qué empiezas a interesarte por el desarrollo personal? ¿Cuándo empieza eso? ¿Hay un Pues yo creo detonante? que bueno, la verdad es que fue un poco también, entre comillas, de casualidad, quiero decir. Realmente en ese tiempo, ¿no? En esos meses que yo me pude permitir estar sin hacer nada de trabajo, pues claro, me empecé un poco ya con retrospectiva, cuando se te pasa un poco el enfado y el estrés, ¿no? De lo que te haya pasado, a pensar un poco en cómo había sido mi recorrido y lo que yo había aprendido a hacer, lo que me había parecido, o sea, lo que había pasado mal, lo que había hecho bien, lo que en tal. Y como ya había tomado la decisión de trabajar para mí, claro, te haces la pregunta de, bueno, ¿y qué vas a dedicarte, no? ¿Y qué vas a hacer? Y yo de alguna manera buscaba, pues sí, sabía, evidentemente tenía una experiencia detrás de mí a nivel empresarial, pero no sabía tampoco muy bien cómo encauzarla. Y entonces, pues como tienes mucho tiempo para investigar y para mirar, es cuando descubrí en ese momento, te hablo del año 2006 aproximadamente,
descubrí perdón, descubrí el coaching, el mundo del coaching. Y cuando empecé a investigar, claro, pensé, jolín, si yo hubiera tenido en su momento un coach, quizás me hubiese dado cuenta de cosas y quizás hubiese hecho otras cosas diferentes, que me hubiese hecho la vida un poquito más simple, un poquito más sencilla. Y pensé, bueno, pues si yo puedo hacer eso mismo por otras personas en mi misma situación, pues sería una forma ideal de encauzar el resto de mi trayectoria profesional. Es decir, mi experiencia ya como habiéndolo pasado por ello y conociendo el mundo de la empresa y el coaching, que fuese esa disciplina que me permitiera, aparte por supuesto de pasar yo por mi propio proceso, dedicar que otra gente no sufriese, entre comillas, cosas que yo sufrí, pues de ahí fue el detonante y cuando empecé a investigar y cuando ya empecé todo este recorrido, realmente. ¿Y por qué decidiste dejarlo todo de pronto para empezar desde el coaching? Pues porque también de alguna manera en aquel momento, y fíjate que aunque me gustaba muchísimo el trabajo que hacía y sigo diciendo que me sirvió para muchas cosas, de alguna manera sí es cierto que, y fíjate que yo trabajaba en una multinacional del sector de tecnología sanitaria y bueno, realmente los productos que vendíamos ayudaban a gente, ¿no? A vivir y literalmente ayudaban a vivir porque vendíamos válvulas cardíacas, o sea que literalmente les ayudaban a seguir viviendo. Pero al final me parecía que todo ese trabajo se quedaba como muy lejos de mí, ¿no? Que el resultado no estaba ahí, no lo podías tocar, no lo podías palpar. Y me gustaba hacer algo que yo pudiese ser parte del resultado, que pudiese vivirlo y celebrarlo de cerca. Y de ahí fue cuando ya, juntando todas estas piezas que te voy contando, es cuando entonces intenté, dije, bueno, pues voy a hacer una apuesta, voy a cambiar radicalmente mi forma incluso de pensar sobre el trabajo, porque yo no había pensado nunca, si me hubieran preguntado años antes que iba a emprender por mi cuenta, y decidí lanzarme al ruedo y llevar adelante ese sueño y esa meta de ayudar a gente donde pudiese ver cosas de más de cerca, ¿no? Estar más cerca de lo que pasa y más cerca de ayudar a otra gente a conseguir lo que quería. ¿Y por qué crees, Begoña, que ahora hay muchísimas personas como tú, como yo, ¿no? Que dejan su trabajo fijo, su trabajo seguro, su trabajo estable para dedicarse al coaching? ¿Qué está pasando? Bueno, en mi opinión personal, evidentemente es una opinión, yo creo que se juntan muchas cosas, ¿no? Por una parte se junta que hay cada vez más y supongo que también últimamente, además, fomentado por todo lo que hemos pasado y estamos pasando, hay gente que está tomando más conciencia de qué es lo que realmente le importa en su vida y a veces a lo mejor pues hay trabajos y que lamentablemente pues no cumplen las expectativas de las personas que están trabajando en esas empresas y bueno pues toma la decisión o tiene la suficiente valentía para dejar algo que no les está satisfaciendo en términos no solo de trabajo sino como personas para hacer otra cosa diferente que entiendan que les guste más. Eso por una parte. Por otra parte, mucha gente también que se ha visto obligada a buscarse otra cosa porque no les ha quedado más remedio, no por decisión propia. Y luego el coaching, ¿por qué? Pues porque, bueno, al final se ha puesto de moda, el coaching se ha empezado a poner de moda durante los últimos años, no ahora, sino en los últimos años. Es una profesión muy atractiva porque al final yo creo que a las personas humanas nos encanta ayudar a casi todo el mundo, con lo cual si tú ves que puedes ayudar a otra gente a conseguir cosas, pues es algo que atrae. Y al final es algo que no es que no requiera preparación, porque yo creo que un coach nunca deja de prepararse y nunca deja de estar haciendo cosas. Pero es cierto que al final es una profesión que cuando tú tienes tiempo y puedes aprenderla y sobre todo como para poder ser un buen coach has de pasar primero tú por tu propio proceso, pues es una forma además de al mismo tiempo que buscas una profesión, crecer tú como persona profesional y personalmente. Y creo que si juntas todo eso, pues es algo que realmente resulta atractivo y que además aporta valor a la sociedad y por lo tanto creo que para mi opinión eso es un cúmulo de esas cositas, ¿no? De todas esas cosas que te estoy contando, bajo mi punto de vista. ¿Y cuáles son los beneficios del coaching? Bueno, esa es una pregunta larga, ¿eh? Los beneficios del coaching. A ver, yo creo que básicamente lo apliques a lo que lo apliques, es decir, yo sí creo mucho también en la especialización, es decir, que luego apliques, porque al final el coaching es una metodología, es una serie de cosas y una serie de formas de abordar una situación que, lógicamente, para que luego seas más efectivo, pues idealmente estés especializado en algún tipo de objetivo, ¿no? Para ese coaching. Pero bueno, en general, es decir, yo creo que el beneficio es que muchas veces, primero, yo creo que las personas no nos han enseñado, en general, ¿vale? A pararnos a pensar. Estamos todo el día en modo piloto automático, en modo haciendo todo el tiempo cosas. Y entonces, realmente cuando tú pasas por un proceso de coaching, es un momento en el que paras sí o sí. Necesitas que alguien te acompañe para que te pares a pensar, a tomar conciencia de cosas que habitualmente no le dedicas tiempo a tomar conciencia. Y el mero hecho de hacer eso, ya, aunque no hubiese nada más, ya te permite
darte cuenta de cosas que habitualmente no te das cuenta. Y luego, cuando un proceso de coaching o un coach efectivamente actúa contigo y trabaja desde el interés genuino en ti, en la persona a la que estás acompañando, le estás ayudando a ver y a desbloquear puntos o a darse cuenta de cosas que ni siquiera estaban en su universo y que en el momento en que entran le dan una capacidad de hacer cosas espectacular. Y eso te hace crecer inmediatamente. Así es que lo hagas a lo que lo hagas, lo apliques al ámbito que lo apliques, desde el coaching personal, el coaching educativo, el coaching de pareja, o sea, todos los coachings que se nos ocurran en cuanto a sectores, al final el objetivo es el mismo. O sea, ir un paso más allá de lo que tú en este momento te crees capaz de hacer y darte cuenta de que tú ya eres lo que necesitas ser para conseguir eso. Y si alguien te acompaña para que tomes conciencia de eso, ya el poder que te da saber eso hace que te pongas en marcha para conseguir cosas. Y si además ya tienes el empuje de un coach que te pone en el camino para que realmente tomes acción, para que realmente tengas ese impulso para ponerte en marcha, ya puedes conseguir lo que tú no conseguías antes por tu cuenta y solo, ¿no? Simplemente porque has tenido ese empuje. A mí me gusta ver a un coach como un acelerador, ¿no? En realidad es como una especie de acelerador o un catalizador, como dice otra gente. Realmente cataliza una reacción que se produciría, pero que quizás, seguro, con ese coach se cataliza más rápido, se acelera, llega más rápido de lo que llegarías tú solo. Y eso en esta sociedad en la que vivimos y especialmente en estos momentos es, vamos, creo yo, muy necesario. ¿Y qué tipo de coaching empleas tú en tu trabajo ejecutivo, personal, de negocios? Yo trabajo más el coaching de negocios y el coaching ejecutivo. O sea, yo me muevo más en el ámbito de empresa, más que en el ámbito personal. Aunque la verdad que al final a mucha gente me dice, pero entonces no trabajas a la persona. Digo, no, no, si trabajo todo el tiempo a la persona. Lo que ocurre es que más centrado en el ámbito de pymes o en el ámbito de gran empresa. Por lo tanto, pues es coaching ejecutivo o coaching de negocios, básicamente. Y además te dedicas al coaching, al mentoring y al training, ¿no? Claro. ¿A qué tipo de clientes te diriges? ¿Me dices solamente a empresas o...? No, bueno, normalmente casi todos son empresas, cuando digo empresas digo pues autónomos, gente que inicia un proyecto, profesionales, básicamente porque al final, y porque al final mentoring y training, porque aunque yo efectivamente cuando tomé la decisión aposté por el coaching, cuando luego tú trabajas en el ámbito de empresas pymes o de empresas más grandes también incluso, porque al final hablamos el mismo lenguaje, te das cuenta de que hay un momento en el que hay un momento para el coaching, pero luego hay un momento en el que esas personas necesitan un paso siguiente una vez que ya han descubierto lo que necesitaban descubrir. Y ahí ya es cuando efectivamente toda mi formación anterior, más lo que he seguido evidentemente formándome y aprendiendo, me permite ya, una vez que esa persona se ha dado cuenta en ese ámbito de empresa, de pyme o de autónomo, o de proyecto profesional, darse cuenta de lo que necesita cambiar, me permite cambiarme el gorro. Yo siempre me gusta mucho hablar de gorros, ¿no? Me quito un gorro, me pongo otro gorro, para entonces ser una persona que te acompañe, ayudarte a conseguir y hacer lo que no sabes hacer. Y ahí es la parte ya de mentoring y de training, porque realmente estamos ya hablando de bajar al terreno y darte herramientas concretas para que puedas conseguir cosas que quizás tú no sabes todavía hacer. Begoña, ¿qué es lo más valioso que has aprendido tú en tu vida personal y profesional que ahora puedas decir, voy a enseñarlo a otros porque esto lo sé, lo conozco, lo he experimentado? Oh. Eh, pues fíjate, yo lo que he aprendido es que varias cosas, ¿no? Pero si tuviera que decir dos o tres cosas, te diría, por una parte, darte cuenta de que la vida es bastante más simple de lo que crees en un principio. Y parece una cosa simple, pero no es tan simple, ¿no? Cuando empiezas a saber y a saber distinguir en cada momento qué es lo más importante, y sobre todo cuando empiezas a darte cuenta de que la cosa que haces tengas claro el para qué las haces y eso tenga sentido contigo, con lo que tú eres y con lo que entiendes que debe ser tu vida, eso te simplifica muchísimo la vida en términos de paz y de equilibrio, que al final es lo que necesitas para conseguir casi cualquier otra cosa que necesites, ¿no? Con lo cual yo eso lo he aprendido porque al final he tenido que hacerlo yo para conseguir mis propias metas y por lo tanto puedo decir que eso funciona. ¿Qué más he aprendido en todo este tiempo? Pues que todas las personas tienen algo valioso que aportar y que si prestas atención y te fijas mirando a la gente desde el desinterés y desde simplemente querer saber, descubres cosas estupendas en todo el mundo, incluso en la gente que te cae, entre comillas, mal, ¿vale? Incluso hasta en esas personas. Y eso te da una riqueza y una capacidad de aprendizaje y de poder ver cosas que normalmente no te fijarías espectacular, que yo creo que te hace darte cuenta de que la vida tiene muchas más oportunidades de las que tú te pensabas cuando solo miras en pequeñito, ¿no? Y de alguna manera yo me quedé con esas dos cosas, porque te podría decir muchas más cosas, pero esas son de verdad lo que yo he aprendido y lo que me doy cuenta cada día un poquito más. Y por eso te hablo desde lo que de verdad a mí
en este momento, y llevo ya unos cuantos añitos, porque una ya no tiene 25 años precisamente, así que yo creo que con eso me quedaría como resumen de todo lo que me ha aportado todo este bagaje. ¿Cuál Pilar. es sí, ¿cuál es tu talento, Begoña? Pues, ¿cuál es mi talento? Pues mira, yo después además llevo un año entero con esto de que he tenido un poco más de tiempo con esta historia del bichito que nos acompaña. Y me he dado cuenta de que uno de los talentos que yo tengo es la capacidad de juntar puntos. Y voy a explicarme lo que quiere decir eso. Es decir, tengo una gran capacidad de observación y por otra parte me resulta muy fácil unir cosas que parecen aparentemente dispersas. Y entonces cuando estoy trabajando con alguien o cuando necesito ver, o sea, soy muy capaz de coger algo muy global y hacer una síntesis lógica para que la persona a la que le esté ofreciendo eso o con la que esté trabajando lo vea de una forma simple y todo conectado. Y eso me he dado cuenta de que se me da muy bien. Se me da muy bien hacer eso. Supongo que será una cuestión de entrenamiento a lo largo de todos estos años, pero se me da muy bien. Entonces, eso, unido a todo lo que ya aporte como entrenamiento y como competencias, pues lo que me permite al final es ser alguien que realmente estoy orientada a que tú consigas tu objetivo, tu resultado. Y entonces, desde simplemente escuchar lo que realmente tú quieres, me pongo muy en tu lugar y trato de hacerte fácil ver aquello que tú quizás no estés viendo. Y eso me he dado cuenta de que se me da muy, muy bien, la verdad. Y con todos los coaches que estamos en el mercado, ¿qué les ofreces tú de único? Pues yo de único, pues yo creo que al final lo que yo les ofrezco de único, bueno, único no sé si es único, pero por lo menos diferente, es bueno, a mí siempre me suelen decir que soy un coach poco al uso, la verdad, pero yo creo que lo dicen porque también estoy un poco loca y entenderme bien la expresión. Quiero decir, me parece que al final salir un poquito del molde siempre resulta agradable. Y también yo creo que lo que me hace diferente al final es que yo llego a la conclusión de que yo soy como soy con mis cosas, mis habilidades y mis formas de ser o de actuar, y que al final resueno con la gente, o sea, cada vez más me resulta más fácil identificar la gente que resuena conmigo o con la que yo resueno. Y para esa gente, mi forma de dirigirme, mi forma de trabajar, mi sentido del humor o las formas en las que yo hago las cosas, incluso mi nivel de exigencia, que también me acompaña, les resulta agradable y resulta sobre todo efectivo. A mí siempre me dicen que soy muy resolutiva y es cierto, soy muy resolutiva y muy ejecutiva, en el sentido de que hay que hacerlo, pues hay que hacerlo, y vamos a hacerlo y vamos a... Entonces, eso creo que hay gente a la que no resuena nada y hay gente a la que efectivamente eso es lo que busca. Entonces, eso es lo que yo ofrezco de único, porque luego, a ver, metodologías, competencias, pues claro, y evidentemente, como yo digo también siempre, si hablamos de empresas y de pymes, pues hombre, 14 años trabajando con pymes, ¿qué me hacen diferente? Pues que ya no es solamente lo que sé yo, es todo lo que he podido aprender estos 14 años de los clientes con los que he trabajado, que obviamente pues lo vas acumulando y lo pones al servicio del siguiente que entra en tu círculo, ¿no? Porque para eso está. Así que eso te diría yo que es lo que hago un poquito diferente, realmente. Muy bien. Supongo que a lo largo de tu vida pues te has marcado diferentes metas, ¿no? ¿Cuál es la siguiente meta que tienes en mente? La siguiente meta que tengo en mente, pues la siguiente meta que tengo en mente es, de hecho, ahora es justo durante estos meses he iniciado un proyecto con un colaborador, con un socio, con Carlos, para dirigirnos también al mercado de gran empresa para trabajar el tema liderazgo por valores, que es una cosa en la que yo creo terriblemente y que me apasiona, además el liderazgo. Y entonces, bueno, pues consolidar ese proyecto y que empiece realmente a ser un proyecto sostenible es mi próxima meta en estos momentos. ¿Y el momento actual cómo lo estás viviendo y cómo lo has vivido todo este año pasado tan difícil? Pues mira, al principio supongo que como todos en shock, ¿no? O sea, que el primer mes fue un poco como, ¿qué ha pasado? ¿no? Y después lo cierto es que, aunque no ha sido fácil, porque no, vamos, no voy a decir que me ha ido fácil y que todo ha sido súper maravilloso, lo cierto es que no. Pero también es cierto que me he dado cuenta de valores en mí misma que yo ni siquiera sabía que había puesto en práctica o que iba a poner en práctica, y me ha permitido precisamente dedicar tiempo, ya que había cosas que no podía hacer, a poner en marcha otras cosas nuevas, que lo típico que dices, bueno, ya cuando pueda lo haré, cuando pueda lo haré, y me ha permitido empezar a crear cosas nuevas y empezar a dar enfoques nuevos a programas o a servicios que antes no estaban ahí como, bueno, con lo cual, bueno, pues yo creo que como ahora todo va volviendo un poco a poco a su cauce, y también me ha permitido a mí, que es algo a lo que dedica mucho tiempo, formarme más y trabajarme más a mí misma, porque yo entendía que en toda esta situación, si con la formación o con el trabajo interno que yo tuviese, todavía estaba de alguna manera debilitándome en determinados momentos, pues la única acción sensata era formarme yo más. Pero formarme en el sentido de trabajarme más, de trabajar mis propios temas, mis propios miedos, mis propias historias,
para estar realmente más fuerte y con capacidad realmente de dar más. Y eso es lo que he hecho, o sea, por una parte trabajar mucho en mí y por otra parte pues dedicar luego todo eso que revirtiese en crear cosas nuevas y de ahí este proyecto que te acabo de contar y de ahí una serie de cositas más que tenemos por ahí. ¿Y en qué crees que puedes ayudar a las personas después de haberte formado mucho más durante este año? ¿O en qué crees que puedes ayudar a las empresas en este momento tan difícil? Pues mira, yo creo que en este momento que puedo ayudar por una parte a las empresas, vamos a separar empresas de personas, pues a las empresas te diría, si son pequeñas empresas, realmente a pararse, a dar una vuelta a su estrategia, es decir, a que se cuestionen para qué hacen lo que hacen y dónde quieren estar y desde qué mentalidad, desde qué posición mental están trabajando los dueños de dichas empresas, porque creo que eso cambia radicalmente la forma de abordar las cosas. Si hablamos de grandes empresas, sobre todo pues las personas en este momento en las grandes empresas están también sufriendo, digamos, situaciones de incertidumbre que están creando un gran problema en cuanto a tensiones, en cuanto a no saber cómo funcionar. Y ahí, básicamente, trabajar toda la parte de valores y toda la parte de liderazgo creo que son fundamentales. Y como además es algo que me apasiona, pues ahí también creo que puedo aportar mucho. Y a nivel personal, al final yo creo que todos los que estamos en este momento pasando esta situación, hay dos opciones en este momento. O tirar para adelante y darte cuenta de que fuere como fuere, por mucho cambio, muchos obstáculos que nos pongan, vamos a poder tirar para adelante, ser capaces y echarnos todo hacia adelante y tirar. Y para eso a lo mejor hace falta entrenar tus propios valores y darte cuenta de quién eres, lo que quieres ser y dónde estás. Y ahí también hay que trabajar mucho. Por la otra opción ya sabemos cuál es. Y la otra opción para mí es impensable, con lo cual me quedo con la primera y desde ahí todo lo demás. ¿Y dónde pueden encontrarte, Begoña? Pues mira, hay varias maneras de encontrarme. En mi página web, bueno, yo tengo dos páginas web, una de marca personal, que es begonapavón.com, por aquello de la ñ, que ya sabéis que no se estila mucho en esto de internet, así que es begonapavón.com. Luego la página de empresa con la que trabajo para pymes es liderandotuempresa.com. Y si no, me podéis encontrar en Facebook con mi nombre, en LinkedIn buscando por mi nombre, o me podéis encontrar en Instagram, que también está puesto el nombre personal, Begona Pavón. Así es que en esas tres redes o en las dos páginas que os he dicho, me podéis encontrar, vamos, a cualquier momento y a vuestra disposición, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Begoña. Me ha encantado charlar contigo este rato y que nos cuentes de tu vida y de tu historia. Te deseo todo lo mejor y te mando un abrazo muy grande. Pues igualmente, Pilar, ha sido un placer compartir este ratito y recordar hasta momentos de hace años que no recordaba. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias.